¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, prefiero salvarlos que sentenciarlos, Juancito. Sí, se trata en lo posible de ver la manera de ayudar al paciente, tratando en lo posible de manejar lo más preciso el diagnóstico, cuando hay obviamente algunas dudas con respecto al mismo. Pero resulta que la evaluación neuropsicológica en general suele ser un área un poco árida, un poco tediosa. Es así, hay que reconocerlo porque hay muchos fundamentos teóricos, muchos sustentos básicamente de investigación, pero lo que he venido yo a traerles acá es algo un poquito más práctico, o sea, más, digamos, digerible, con la finalidad de que ustedes conozcan cuál es el trabajo que realizamos día a día en el departamento de geriatría, ¿sí? Entonces, vamos a explicar, pero antes de desarrollar la ponencia, es importante saber de que durante la misma, si existiese alguna pregunta por parte del auditorio, me lo hacen saber, ¿ya? Para hacerlo un poco dinámico. Como bien lo indican ahí en el tríptico, en el díptico me parece, es el ABC. Entonces, son los aspectos más básicos y lo estoy enfocando a un aspecto muy pragmático. Entonces, cualquier pregunta al auditorio, bienvenida sea, ¿ya? Vamos a tratar un poquito de mezclar la teoría, pero con la parte práctica. Bueno, la evaluación neuropsicológica es un proceso bastante complejo. No es fácil. Muchos de los que están de repente en evaluaciones, en formación, en este sentido, dentro de esta área, normalmente lo asocian con aplicación de test, nada más. Entonces, aplicamos un test y en función del resultado del mismo test, ya vamos a arribar a una conclusión diagnóstica. Y eso es un error que muchas veces suele pasar muy a menudo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Hay muchos otros elementos que van a conformar el diagnóstico neuropsicológico, muchos más, y lo vamos a ver en el desarrollo de las próximas diapositivas. Entonces, si bien es cierto, arribamos a test, nosotros los psicólogos, en este caso los neuropsicólogos, aplicamos este tipo de instrumentos, tratamos en lo posible de no encasillarnos en los mismos, porque si no seríamos psicometristas. Y lo último que quisiéramos ser es eso. Tenemos que desarrollar otros planteamientos más. Eso se lo digo yo porque un poquito con los años, con la práctica y la experiencia, he podido darme cuenta de lo mismo. Pero mis internos, no. Entonces, acá hay un caso que me lo preguntan frecuentemente, ¿no? Doctor, el examen fue todo un éxito y el paciente no tiene demencia. ¿Qué precisas pueden ser sus pruebas? ¿Me las presta para fotocopiarlas? Eso es frecuente. Entonces, lo que usted acaba de aplicar es lo que normalmente el interno, el residente o de repente en algún momento el especialista que se está formando en esta área piensan que al arrojar un ponderado ese va a ser el diagnóstico, y es obviamente todo lo contrario. Es solamente un elemento dentro de la conformidad de las variables que van a interactuar para llegar al mismo. Eso quiero que quede bien claro, ¿sí? Por ejemplo, acá esta es una prueba que nosotros utilizamos frecuentemente, diariamente. Si nosotros tuviéramos simplemente que calificar o ponderar, esto sencillamente, de acuerdo a los errores que estamos viendo, podría ser negativo. Pero nos está dando este resultado mucho tipo de respuestas importantes con respecto al caso en sí del paciente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Acá dice, dentro de dominación, guitarra, y supuestamente es una imagen que nosotros le damos al paciente, pero él, en vez de querer decir guitarra, dice cuerdas, queriendo tratar de decir guitarra. Entonces, eso también lo evaluamos. Es un señor de 60 y tantos años, con un grado de instrucción superior, pero sin embargo, al querer tratar de emitir la palabra guitarra, y no le sale, digámoslo criollamente, entonces empieza a decir cuerdas, pero él mismo se percata del error, chasca los dedos y dice, no son cuerdas, y de repente dice madera, y tampoco es madera, y se desespera en la sensación, en la intención de querer definir el elemento como tal. Eso pasa frecuentemente, y eso, por ejemplo, para nosotros los psicólogos que estamos en el área clínica neuropsicológica, no es otra cosa más que un trastorno de lenguaje de conducción. Pero eso no te lo va a dar la prueba, pues. O sea, la prueba no te va a lanzar eso. Es la interpretación que nosotros vayamos a realizar área por área. Esto es un ejemplo nada más. ¿Bien?
A veces de repente hay pacientes que frente a la misma imagen de guitarra me dicen letrero, o me han dicho persona, o me han dicho ventilador y con convicción. Eso es una anomia, eso es una dificultad completa para la denominación. Es distinto una con otra. Entonces tenemos en lo posible que ir rescatando y distinguiendo errores dentro de un mismo patrón psicométrico.